Saludos mi gente, bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia, un podcast de política, derecho y todo lo que se nos ocurra desde el independentismo boricua. En el programa de hoy conversamos con Armando Pintado sobre los acuerdos de reestructuración de deuda de Puerto Rico. Suscríbete a Radio Independencia en tu podcatcher favorito y YouTube y síguenos en nuestras redes sociales para mantenerte al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Que lo disfruten. Saludos mi gente, bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia. Como siempre con ustedes Andrés González Verdecía y mi compañera Adriana Gutiérrez Colón. Saludos a todo el mundo que nos escucha y nos ve por YouTube. Sí. Pues en el programa de hoy queríamos darle seguimiento a un asunto un asunto muy importante que se ha estado discutiendo en Puerto Rico, que es el asunto de la reestructuración de la deuda pública en Puerto Rico. Hace unas cuantas semanas, hace unos cuantos días, hubo una manifestación muy grande frente al Tribunal Federal en La Charlón, convocada por el Partido Independentista Puertorriqueño y muchas otras organizaciones, Auditoría Ya, sindicatos se unieron, muchísimas otras, ¿verdad?, personas acudieron allí al llamado. Y en gran medida era porque se estaba celebrando ese día, el miércoles 16 de enero, si no me equivoco, sí, de 2019, por supuesto, una vista en la que se iban a presentar varios testimonios y en la que se esperaba, ¿verdad?, que básicamente sobre la cual la jueza Laura Taylor Swain tiene que tomar unas determinaciones de si en última instancia va a aprobar o no lo que se ha discutido mucho por ahí, que es el llamado acuerdo de Cofina. Entonces, para eso está con nosotros alguien que ha estado muy inmiscuido en estos procesos del debate de la reestructuración de la deuda. Otra criatura de esa... Que mucho yo digo esto, ¿verdad? Que es gente de mis años de derecho. Bueno, pero es que están aquí. Hay que traerlo. Nos referimos al abogado Armando Pintado, Armando Javier. Armando, abogado, trabajó como asesor en la legislatura del representante Manuel Natal. Actualmente trabaja... Y me dice exactamente dónde trabaja ahora, ¿verdad? Es una organización, no tengo claro si es una unión o es otro tipo de ONG. Y hace trabajo en Puerto Rico relacionado con este tema. Así que, Armando, muchas gracias por estar con nosotros aquí hoy. Gracias, Andrés, y gracias, Adriana. Gracias a ti, bienvenido. Bueno, empezamos por tu trabajo. ¿En qué organización estás trabajando allá en Nueva York? ¿De qué se trata? Pues... Si te puedes pegar un poco al micrófono, perdóname. Sí, claro. El equipo, tú sabes. Novato en estas cosas también. Yo, después de salir de la legislatura en el 2017, fui a trabajar con el sindicato 32BJ, que es una local del internacional SEIU, Service Employees International Union, la Unión Internacional de Empleados de Servicio. Y desde ese sindicato estuve trabajando en la coordinación y organización de la diáspora puertorriqueña alrededor del tema político de la justicia económica para Puerto Rico, específicamente en lo que tiene que ver con una reestructuración justa de la deuda para Puerto Rico, en una reestructuración y en políticas públicas que adelantaran las causas de la clase trabajadora y que fuera un trabajo a largo plazo de educación, información y organización de los distintos grupos de la diáspora alrededor de estos temas. O sea, del tema económico. De la justicia económica para Puerto Rico. ¿Y por qué temas económicos? ¿Tú estudiaste o tienes algún... O sea, ¿de dónde te viene esa vena de economista? Economía política no es una ciencia. Y eso es uno de los debates que yo he tenido con algunos de los colegas con los que hemos coincidido en la legislatura. El tema de economía política es un tema que me apasionaba desde que empecé a estudiar filosofía. Filosofía política. Okay. ¿En la UPI? Oh. No, en Virginia. Coño, no sabía. University of Virginia. Y luego cuando paso a estudiar Derecho, yo pienso, me salvé, no tengo que volver a estudiar matemáticas en mi vida, no voy a tener que volver a ver... ¿No te gustaba? Que ese es el cliché de los que estudian Derecho, pero a mí me gustaba la matemática. A mí no. Me gustaba mucho, brother. No. Dame lo que sea menos eso. Eso dicen siempre. Y nada, cuando empecé a trabajar en la legislatura, que estuve un tiempo trabajando en el sector privado para una compañía de cabildeo, paso a trabajar a la legislatura en el 2013 y recuerdo que una vez, la primera reunión de staff que tuvimos en la oficina de Manuel, él lo que nos había dicho es, yo quiero ser relevante en los temas de economía. Y la primera contestación que le di en ese momento, pues tenemos que plantearnos cómo detener los pagos a la deuda, porque aquí no va a haber de otra. Y desde ahí te tocaban a ti. Desde septiembre de 2013 me tocaba a mí tener la pelea con los economistas y esencialmente él me traía economistas para poner a prueba la teoría. Los tenían validados o no validaban las hipótesis y de ahí partíamos. Pero nada, estuve trabajando con el sindicato hasta diciembre
Y ahora voy a estar los próximos meses, desde hace un mes, y durante los próximos meses voy a estar trabajando con una organización comunitaria en Estados Unidos que reúne varias de estas organizaciones que organizan a la diáspora y que están haciendo trabajo en Puerto Rico también. Se llama Center for Popular Democracy. Me parece que ya han entrevistado a Xiomara al menos. Cada vez que mencionan eso siempre digo, yo conozco a alguien ahí que es la compañera Xiomara Caro. No recuerdo el número del episodio, nunca recordamos el número. Ni yo tampoco. Pero... Yo sé que yo no estaba de viaje en Colombia. Sé que fue a principios de diciembre. No pudiste conocer a Xiomara. No la he podido conocer. Brutal. Pues estuvo aquí con nosotros y ella trabaja en el Center for Popular Democracy. Y sí, sé que hay distintos, hay ramas y distintas iniciativas que tienen todas estas organizaciones en las que, pues, en esta cosa en particular ahora de la deuda, pues hay mucha coincidencia. Xiomara trabaja el ángulo desde la fundación, el Maria Fund, que se creó desde Center for Popular Democracy. El trabajo que yo hago está ligado a Hedge Clippers. Okay. Que es otra, un poco rápido si puedes hablar de los Hedge Clippers. Es una campaña que nace luego de las protestas en Estados Unidos de Occupy Wall Street y se centra en sacar a la luz pública todo el daño que hacen los fondos buitres, los hedge funds, en las distintas partes del mundo. Es una campaña y una coalición internacional. En el caso de Puerto Rico han decidido darle la mano a distintas organizaciones que les interesaba saber más sobre el tema y pues conectamos a investigadores con organizadores comunitarios, con líderes sindicales para ponernos a trabajar en conjunto en contra de los buitres. Brutal. Y antes de entrar, digamos, al detalle, al nitty-gritty de qué es lo que está pasando en cuanto al caso de Puerto Rico, es interesante que Puerto Rico quizás está más en boga, está más de moda en los círculos en Estados Unidos, ¿verdad? De derecha y de izquierda, un poco por todo lo que ha pasado en los últimos años, ¿no? O sea, y ¿qué puedes decirnos de la percepción que tienen estos grupos? Que ciertamente son grupos progresistas y tendrán una intención de ayudar a Puerto Rico, ya sea cual sea la percepción que tengan de nosotros, pero ¿qué nos puedes decir de eso, del tema de Puerto Rico en general? Desde la perspectiva de la política estadounidense, claro, está dentro del bando que se considera progresista. Están quienes ven el tema de Puerto Rico como una oportunidad. Están los oportunistas para caerle a palo a la administración del presidente actual. Hay otro bando que está genuinamente preocupado por lo que está sucediendo en Puerto Rico. Y dentro de ese bando hay muchísima gente. Están los que han tenido trayectoria de trabajar con Puerto Rico y los que entran totalmente nuevos a la causa. Así que dentro de ese espacio, dentro de ese abanico de organizaciones, nos toca interactuar. Del lado de los oportunistas, el discurso suele ser bastante simplón. Puerto Rico es talón de Aquiles para Trump y siempre que se le menciona cae en los ratings, en la aprobación y puede agitar suficiente entusiasmo electoral como para... Sí, perdóname que no te despegues del micrófono, tengo que joder mucho con eso. Está bien, bueno para ir entrenando. Sí. No, pero lo más seguro, los otros medios que te entrevisten van a tener un equipo de 3 pares. No. Puedes estar acá. Sí, puedes estar acá y te recoges y ¡pum! Sí, eso es algo que les quería comentar. Esto es una experiencia que yo espero que no sea... Yo no doy entrevista. A mí no me gusta hablar con medios y eso no es mi rol. Pero hemos tenido... O sea que te tenemos exclusiva. No sé, pero está cool porque me consta, hemos trabajado juntos recientemente en distintos eventos de no eventos, sino iniciativas para tratar de lidiar con algunos asuntos en común y ¿verdad? Y me consta que has estado trabajando estos asuntos y por eso te queríamos traer. Y ahora te hago esa pregunta porque está siempre algo que para mí como independentista en este programa es bien importante, de que puede haber una tendencia hasta lógica a cierto punto, ¿verdad? De gente progresista o gente de izquierda o liberal en el sentido clásico, que entonces no entiendan en la situación nacional puertorriqueña o el contexto del estatus y que la tendencia lógica es, diablo, pues sí, hay que tratarlo as equals. Tú sabes que eso también es un problema desde mi punto de vista como independentista. Que no sé si lo has visto. Es una preocupación y se ha vuelto una epidemia, pero... Se ha vuelto una epidemia. Pero es un reflejo de la capacidad organizativa que ha tenido el movimiento estadista en Estados Unidos y en Puerto Rico. Porque una cosa que noté rápido, una vez me mudo a Nueva York, es que fuera de Puerto Rico, identificarse como estadista suele ser la tarjeta de presentación de muchísimas personas que están involucradas en estas conversaciones de justicia social, justicia económica. No temen a salir a decir, yo no voy a hablar contigo si tú no estás dispuesto a apoyar la estadidad para Puerto Rico.
Y entrar es tajante y son súper polarizantes. Sí, sí. Y eso ha sido la estrategia que he visto en Florida, es una estrategia que veo en Nueva Jersey, es una estrategia que veo en muchos otros espacios y no es la estrategia adoptada por las organizaciones de independentistas con las que he trabajado allá y acá. Sí. Esas dinámicas no le tengo explicación, pero habrán hipótesis sobre por qué se dan esas... lo que sí puedo decir es que es una muestra y es testamento de la efectividad de esa capacidad de los estadistas o esa disposición de los estadistas de entrar a romper la conversación diciendo tú y yo no vamos a hablar, ni vamos a ser amigos, ni vamos a trabajar juntos si no apoyan la estadidad. Sí, y digo, eso lo hemos tocado mucho en este programa y lo discutimos en el episodio anterior, pero además de eso, yo creo que en la medida en que la gente en Estados Unidos no tenga ninguna idea de lo que pasa en Puerto Rico ni cuál es el problema, y entonces tú traes ese asunto como quien no quiere la cosa, un poco mira lo que pasó con la NAACP, que dio un espaldarazo a la estadidad casi, como dicen, como si nada. Y cuando se prendió la cosa y los sectores progresistas de aquí y allá le dijeron, hold on, que eso no es tan sencillo. Se echaron para atrás y dijeron, bueno, no, nos echamos para atrás. Y dijeron lo que dicen siempre, no, respetaremos, bla, 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 y no toman postura, pero un poco es porque pienso yo que no necesariamente es un reflejo de una decisión concienzuda sobre un tema que tú conozcas brutalmente, sino que pues si allá están haciendo ese enlace de manera efectiva, pues let's go with it. Que tiene mucho que ver también con la estrategia de la identificación nacional del puertorriqueño, porque el discurso suele ser el discurso adoptado por muchos de los que cabildean dentro de estos espacios, porque el NAACP como una estructura nacional no es distinto a muchas otras organizaciones que cabildean en DC, que viven dentro de la burbuja de DC. Y en ese espacio de DC, tú tienes a las personas, los comunicadores, huele mil agencias publicitarias, huele mil compañías de cabildeo, comunicadores especializados en decir, es que los puertorriqueños los estamos tratando distinto, pero son ciudadanos americanos, son ciudadanos estadounidenses. ¿Y cuál es la reacción inmediata del nacionalismo estadounidense, ya sea pues progresista o conservador? Claro. Pues es que tiene que ser parte de los nuestros. Seguro. La estadidad es esa receta. Y vamos a tratarlas como un grupo étnico, o sea, no cometamos el error del pasado de cómo tratamos a grupos étnicos, ¿verdad? Ya sean negros o incluso grupos indígenas también, y eso también es un tema, ¿verdad? Un poco distinto, pero sino, pues no cometamos ese error, entonces vamos a embrace them, y eso es problemático si nosotros no ejercemos ¿verdad? Una presión política que aclare esa situación. Nítido. Vamos a lo que venimos. Bueno, yo antes de hablar sobre qué fue lo que pasó en la vista del 16 de enero, que nos vimos allí en el piquete frente al Tribunal Supremo, estábamos los tres allí, y muchísima gente, que me sorprendió bastante que desde las 7 de la mañana había muchísima gente allí en protesta frente al Tribunal Federal. Pero, ok, antes de hablar de lo que pasó en la vista, ¿nos puedes dar un resumen de por qué llegamos a de qué se trataba esa vista? Que hemos tenido esta conversación con el doctor Edwin Irizarry Mora en algunos programas anteriores. Este sí lo apunté, es el 59, pueden escucharlo y se ponen al día, pero te tenemos a ti. Si nos puedes dar un resumen bastante sencillo y que la gente comprenda de una forma simple por qué estaba pasando allí en el tribunal, por qué estábamos allí, qué se iba a dar allí. ¿Cuán para atrás quieres que vaya con la historia? Resúmeme 70 años de endeudamiento público en 3 minutos. Esto se puede poner complicado. Dale, tírale. Lo que tú creas que sea necesario para que la gente entienda bien lo que está pasando. Ok. Bastante sencillo. Y nosotros te vamos a intervenir. Gracias. Y por favor, si me estoy excediendo, me avisan. Dale. Puerto Rico forma parte del sistema financiero y fiscal de Estados Unidos. Y las estrategias de Puerto Rico financiar el gobierno son las estrategias que se imponen desde Estados Unidos, específicamente desde la Casa Blanca, desde 1901. Uh-huh. Desde el año 1900. Ahí está. Pero tenemos un gobernador que empieza a implementar esto al pie de la letra desde 1901. Uh-huh. ¿Cuál es ese sistema? ¿Cuál es el mecanismo utilizado por el gobierno de los Estados Unidos para correr el gobierno? Emite deuda primero. La economía te va a levantar recaudos mediante impuestos. Usas los impuestos para repagar la deuda que usaste para adelantar el pago de todos tus gastos. Este es el modus operandi desde 1900 hasta el presente. Bueno, hasta el 2017, hasta mayo del 2017 en Puerto Rico, que es cuando oficialmente se solicita al tribunal ir a quiebra. Este mecanismo nunca funciona en Puerto Rico. ¿Por qué?
Tan pronto Estados Unidos entra a Puerto Rico, toma posesión y control de Puerto Rico y sus finanzas y sus riquezas, lo primero que hacen es retirar de las arcas públicas del gobierno de Puerto Rico la mitad de sus ingresos. El 50% de los recaudos del gobierno de Puerto Rico era en las aduanas. Ajá. El gobierno federal dice las aduanas son mías. Todo lo demás se lo puede distribuir el gobierno local, porque nosotros no vamos a poner chavos ahí. A partir de 1903, el gobierno se dio cuenta, si me recortan el 50% de mis recaudos, a pesar de que llevo 10 años, los últimos 10 años de la colonia española, llevo un superávit presupuestario, esto no me va a rendir mucho. Tengo que empezar a tomar prestado. En 1903 se empieza a tomar prestado. Y se toma prestado para refinanciar deuda vieja. O sea, esto es modus operandi desde principios del siglo XX, desde el principio del control de la colonia por Estados Unidos. Ya para 1917, estamos hablando de 14 años de diferencia, Puerto Rico explotó el límite de deuda y tuvieron que ir al Congreso a pedirle al Congreso que le aumentaran y le duplicaran el margen prestatario del gobierno. Sube de 5 a 10%. Ley Jones de 1917. ¿Cuánto le dura eso? Eso dura hasta 1961. Porque técnicamente, ya por cuanta maroma intentar hacer Luis Muñoz Marín y su gabinete, ninguno de ellos le quiso hacer caso al presidente de la Junta de Planificación, que era el 21 economista que tenían. Volvieron a incurrir en estas prácticas. No había manera de esquivar el límite constitucional. Lo volvieron a reventar. Desde el 59 estuvieron cabildeándole al Congreso. El Congreso en el 61 en el 60 le dijo: estoy dispuesto a aumentarte de nuevo el margen prestatario, pero con una condición, que me lo saques de la Ley Jones, ponlo en la Constitución del Estado Libre Asociado que creaste, una enmienda a la Constitución, brega tú con eso de aquí para adelante. Desde 1961 hasta 1979 fue lo que le duró el 50% de aumento que tuvimos en el margen prestatario del gobierno de nuevo. En el 79 el gobierno vuelve, estamos en la segunda crisis petrolera de los 70, la Autoridad de Energía Eléctrica está reventando en canto, ya había pasado por una reestructuración de deuda en el 73, y el gobierno está tratando de buscar maneras creativas de financiar el gobierno. ¿Qué hace? Consulta con el Banco Gubernamental de Fomento y su secretario de Justicia. Yo puedo tomar prestado extraconstitucionalmente. Yo puedo emitir deuda sin que tenga que contabilizarse para el margen prestatario, para el límite de mi deuda. Y el BGF el Banco Gubernamental de Fomento, que en realidad era un proxy de la banca privada de Puerto Rico desde que se creó. El secretario de Justicia, el gobernador de Puerto Rico, se pusieron todos de acuerdo. Pues claro, mi hermano, déjame explicarte cómo se hace. Desde 1979 hasta el 2005, así es que estuvo corriendo el gobierno. El BGF pone los chavos adelante y después, cuando hayan chavos, le cobran a Hacienda y Hacienda devuelve el dinero. Claro. Nunca se repagó ese dinero. En el 2005, las agencias acreditadoras que estuvieron dándole luz verde a esto todo el camino, todos los años, cada emisión de deuda, tenía el aval de las agencias acreditadoras, le dijeron al BGF: mira, tú tienes esa deuda acumulada ahí desde el 79 y no la has cobrado. Y si tú no la cobras, te vas a quedar sin chavo. Y si tú no la cobras y te quedas sin chavo, yo te voy a degradar a chatarra. ¿Qué hace el entonces gobernador Aníbal Acevedo Vilá y su gabinete de banqueros privados en el BGF? Ellos crean un instrumento que le permite repagarle al BGF sin tener que sacar los chavos de Hacienda. Y eso aprueban se llama el IVU. Y el IVU, en vez de ir a Hacienda, se convierte en el primer impuesto privatizado de Puerto Rico. No lo cobra Hacienda, lo cobra el Banco Popular. Y en vez de ir al Fondo General, va a una corporación ficticia que se creó, que se llama Cofina. Cofina toma dinero. Cofina, que no tiene empleados, que no da servicios, que no hace nada, excepto lo que te voy a explicar ahora. Cofina toma dinero prestado de los banqueros y les dice: yo te lo voy a repagar con el IVU privatizado que corre el Banco Popular. Y ellos hacen esta primera emisión de deuda, cogen los chavos prestados, se lo inyectan al BGF, Cofina se convierte en un fideicomiso que ahora tiene un fracatán de deuda y una cantidad del IVU que la tienen confiscada,
Y eso se convirtió en el nuevo pote para seguir emitiendo deuda extraconstitucional bajo Aníbal Acevedo Vilá, bajo Luis Fortuño, que la terminó de reventar en el 2011. ¿Qué sucede y por qué estamos aquí ahora? ¿Y toda esta gente sabía lo que iba a pasar o se lo tenía que saber? Sí. ¿Y qué? Pero... Pues que esto, y lo increíble es, bueno, nada, esto, vamos sí, a llegar a dale. eso. Aquí nosotros vivimos y somos la generación esencialmente, lo que nos siguen llamando la generación de la crisis. En el 2009, Luis Fortuño hace y deshace un montón de loqueras con tal de asegurar el repago de la deuda, incluyendo emitir mucha más deuda, romper récords en emisión de deuda, en una sola emisión de deuda, en su primer año de gobierno. A partir de ese momento, despidos de empleados, recortes de servicios públicos, aumentos de matrículas, cierres de escuelas, recortes a los programas de salud, Vamos, ustedes se saben la lista. En el 2013, Alejandro García Padilla quiere hacer lo mismo. Empieza por clavarse a las pensiones de los empleados del sector del gobierno central. Luego se va por los maestros y los jueces, lo detienen. Empieza a recortarle en convenios colectivos. Continúa las políticas de la Ley 7 de congelar convenios colectivos para los empleados públicos. Recorta el presupuesto de la Universidad de Puerto Rico. Congela la fórmula para efectuar esos recortes. Y continúa esta serie de ataques para seguir tratando de buscar por dónde vamos a seguir cortando servicios para poder seguir pagando esta deuda. Y ahí es donde entra lo que les digo, en 2013, ya después del primer azote que vino no solamente la Ley 3, la Ley 3 vino acompañada de la Ley 40, que la Ley 40 fue un aumento brutal en impuestos, el gobierno buscando chavos de donde no había para hacer una nueva emisión de deuda, que no la logran hacer. Y ahí, en medio de esas conversaciones, es que empiezo a trabajar en la legislatura. Le digo a Manuel, aquí si quieres hablar de economía y mantenerte relevante en la economía, es que tenemos que estar 5 pasos más adelante de donde va a explotar esto. Y esto va a explotar por la deuda. No hay break. En ese momento estábamos sacando del país más de $4,000 millones al año para pagar deuda a través de los distintos mecanismos que se habían creado desde los años de la Guácara. Y un detalle ahí que siempre me gusta señalar, porque hace años cuando me di cuenta dije, diablo, mano, esto está bien fucked up. Hay distintos tipos de deuda, ¿verdad? Pero en virtud de una ley congresional, o sea, de una ley federal, es decir, por decisión del Congreso de los Estados Unidos, la deuda, los bonos de Puerto Rico son triple exentos. La misma ley que duplicó el margen prestatario en el 17. Y eso lo hemos dicho aquí antes, pero en palabras sencillas, el Congreso dijo, mira, los bonos de Puerto Rico, la deuda que está, como dijo Armando, están asegurados, su pago está asegurado por vía de la Constitución con una prioridad por encima de otros servicios y del sentido fucking común. Pues, de locos para hacer un país, ¿verdad? El documento que rige cómo se va a estructurar un país dice, le paga la deuda primero. Pues, el gobierno pase americano... lo que pase con si no queda país después, pues... No importa. Pues, ¿qué pasa? Que ellos dicen, esto está triple exento. Ni el gobierno federal, ni el gobierno territorial, ni los gobiernos municipales, ni nadie le puede poner contribuciones a estas deudas. O sea, ¿qué significa eso en la práctica? Bueno, pues que aquellas personas que tengan la capacidad, que quieran, puedan, de invertir en esas deudas y de dárselo al gobierno, y aquellos inversionistas, buenos o malos, dicen, pues coño, esto está buenísimo. Incentiva esa inversión. ¿Y qué pasa? Te tomas unos riesgos, a pesar de que a lo mejor tú sabes que a quien tú le estás prestando está medio, ¿verdad? No tiene la capacidad de devolver ese pago de una manera real y que se va a afectar un montón de gente, nosotros los puertorriqueños. Y todo eso en virtud de una pequeña disposición legal, que son cosas que uno ya... No sé, o sea, son cosas que impactan mucho, pero que uno como ya... ¿Qué va a hacer? Decirla todos los días. O sea, la gente la sabe y están ahí, pero coño, para mí está brutal. Pequeña. Y también aquí hay un poco de memoria selectiva de entre algunos funcionarios gubernamentales, porque también veo, no sé si les recuerdan la opinión del apelativo. Cuando se intentó... De los jueces. De la meterle mano a las pensiones del... No. Esa la iban a invalidar. Claro, lugar, pero... No, cuando se intentó aprobar una ley de Puerto Rico para reestructurar la deuda de energía eléctrica. Bueno, la ley de quiebra criolla te refieres. La ley de quiebra criolla. La que llegó al Supremo Federal. Sí, pero antes de llegar al Supremo Federal, en el apelativo en Boston, hubo un juez puertorriqueño que se fue en una diatriba espectacular dentro de su... Colonialism as usual. El juez Torruella, ¿te refieres? Sí. Diciendo, pues no, pero lo que pasa es que aquí lo que sucedió y hay que investigarlo, en 1984 se le quitó a Puerto Rico la capacidad de irse a quiebra.
y no encontramos en ninguna parte del trámite legislativo qué fue lo que sucedió y ni por qué se justifica eso. Aquí es donde entra la parte selectiva. Seguro. En el 81, ya el entonces gobernador Carlos Romero Barceló estaba enfrentando otra crisis de deuda. DC, ¿te refieres? Porque DC, perdóname, te digo por qué dije esa disparate ahora, pero porque termina y te hablo de dónde salió mi DC. En el 81, el gobierno estaba de nuevo en la encrucijada de ¿tendremos suficiente dinero para completar el servicio de deuda de obligación general? Y la respuesta de Carlos Romero Barceló en el 81 fue votar un montón de empleados públicos. Pero esa discusión tuvo una serie de tirijala políticos. Y en ese tirijala político se cagaron muchos de los bonistas. Uh-huh. ¿Qué hacen ellos? Tienen mejor acceso que nosotros al Congreso de los Estados Unidos, pues ellos van a negociar con los congresistas más conservadores que encuentren cómo evitar que... Con Reagan en el... ¿Sabes? Y además de eso, ¿y por qué yo digo DC? Porque yo estuve bien inmiscuido en todos esos procesos. Yo trabajaba en justicia cuando se estaban discutiendo todos esos casos y aquí estuvo el ex secretario de justicia hablando de eso. Y ciertamente el del récord legislativo formal, tú no vas a encontrar la razón por la que nos excluyeron mientras nos incluían en el código. Ok, pero además de eso, el trato que le dieron a Puerto Rico era idéntico al que le dieron a DC. Cosa que nadie decía por ningún lado, pero resolver que Puerto Rico podía reestructurar su deuda y que el campo no estaba ocupado implicaba que DC podía hacerlo. Y en los 80 DC estaba jodido. Y el Congreso, aunque por ley especial, también estaba bregando con esos asuntos. O sea que... Y Nueva York estaba todavía fresquecita, la Junta de Control Fiscal de Nueva York. Que no era así. Como una manera de esquivar el capítulo 9 del Código de Quiebra. Así que nada, o sea, esa era... Sí. No fuimos los únicos que en los 70 y en esa época estábamos en medio de este torbellino. Lo que pasa es que éramos los mangos bajitos porque eran los que podían tratar como distinto la colonia. Exactamente. Pues... Nos quedamos. Nos quedamos en el 2013-14. 2013-14. Pues nada, sucedió lo que tenía que suceder, que le sacamos en cara al gobierno, brother, tú no puedes seguir pagando esta deuda, tienes que sentarte, vamos a auditarla. Vamos a decir que aquí hubo mano limpia. Vamos a hacer un ejercicio honesto. Buscar un auditor independiente que entre a examinar qué fue lo que pasó con esta deuda. Cómo es posible que habiendo estado procesos del 17 al 61, explotamos cada vez dentro de ciertos intervalos el margen constitucional, pero milagrosamente del 61 para acá nunca hemos tenido que hacerlo. Aquí hubo deuda que se emitió ilegal. ¿Cómo es posible que con tres restricciones constitucionales contra sobreendeudamiento estemos ahora en una posición de sobreendeudamiento? Hubo deuda que se tuvo que haber emitido ilegalmente. Pon una moratoria, vamos a auditarla. Si se encuentra deuda ilegal, ponla a un lado, vamos a retarla en los tribunales, vamos a negociar con los bonistas la deuda que sí encontremos que sea legal, reducir esos pagos y dejar de clavarnos al país. Resistencia férrea. A un nivel absurdo, en negación total. Y se cagaron en su madre en el 2015. Poco les duró. Trataron de reestructurar energía eléctrica. Declararon ante Estados Unidos y el resto del mundo que la deuda era impagable. Eso, sin plan alguno, totalmente disparateado. No estaban ni preparados. ¿Qué es lo que van a hacer los bonistas? Van de nuevo al Congreso. En menos de 6 meses ya teníamos una Junta de Control Fiscal en un proyecto de ley federal. Y en el 2016 vino la clava. Y en una conexión medio rara, porque, o sea, no es que los inversionistas de los fondos buitres hayan querido a promesa. O sea, no era su primera opción tener que negociar con gringos y con el gobierno federal. No. Ellos hubieran querido que sencillamente invalidar la ley de quiebra criolla, como le llaman aquí, y que se jodiera Puerto Rico y punto, y págame, porque el derecho tal cual estaba, pues les favorecía. O sea, que no es que ellos cabildearan a favor de promesa per se, sino que entonces, ¿verdad? Aquí los gobernantes como que, bueno, no la queremos, pero si no me meten en el capítulo 9, vamos a bregarlo. El gobierno federal, Obama, pudiendo meter a Puerto Rico en el capítulo 9, pudiendo permitir que Puerto Rico ejerciera sus poderes coloniales o lo que fuera, pero decir, ok, brega con tu ley. No lo hizo y la solución fue una Junta de Control Fiscal. Que todavía el día de hoy mucha gente dice, pero algo es algo. Alguien tiene que fiscalizar. O alguien tiene que reestructurar. Sí. Y la teoría de esta gente era que tú podías recortar lo suficiente como para repagarles a ellos. Y era la teoría bajo la que estaba operando la Junta de Control Fiscal también. Y se dieron con la pared inevitable de que esto había que recortarlo agresivamente. En el 2017 se radican 5 casos
de quiebra, de agencias gubernamentales, el gobierno central, COFINA. Ya creada promesa y dentro de las estructuras creadas por esa ley en el gobierno Exacto, federal y bajo el bajo título esta 3 jueza que es Laura Taylor Swain. Swain, obviamente no seleccionada por ninguno de nosotros, pero sino por el proceso federal en el que no participamos. Correcto. El gobierno central, COFINA, retiro, carretera y energía eléctrica. Aquí en realidad la estrategia cambia desde el punto de vista de quienes habíamos estado operando en contra de los bonistas antes de la existencia de promesa. Y se convierte en cómo podemos usar las ventajas y desventajas del título 3 para bajarle duro a los bonistas. La estrategia seguía siendo la misma. Ya el título 3 pone una moratoria inmediata por la duración de ese periodo, de ese proceso de título 3 de reestructuración, pone una moratoria en el pago de la deuda. Nadie puede venir a cobrarte. Segundo, hay un proceso que el gobernador equivocadamente continuaba diciendo que era un proceso de auditoría en el tribunal. No existe tal cosa. Es un proceso de investigación adversarial donde yo voy a ir a abrirte los libros a ti y tú no vas a poder detenerme. Yo voy a levantar toda la data que yo necesito levantar para probar si la deuda que tú emitiste la emitiste sabiendo que era ilegal. Se levanta esa data, suficiente de esa data para retar COFINA en el tribunal. Y en febrero del 2018, por obra y magia, la Junta de Control Fiscal dice, ¿verdad? COFINA era ilegal. Mira toda esta retaíla de emails entre abogados del gobierno y abogados de los bancos diciendo que ellos saben que lo que están haciendo es subvertir la Constitución de Puerto Rico y queremos sacar esa deuda de por medio. Ese jueguito salir a decir esa deuda es ilegal, no la vamos a pagar, le duró 5 meses a la Junta. ¿Qué pasó después? En esos 5 meses negociaron con los bonistas una reducción de la deuda y esa reducción a lo que recortó en realidad fue poco más de 30% de la deuda de COFINA. Por eso ahora te estaba refiriendo particularmente a la deuda de COFINA. No a todo. Sí, no, a los demás. Y el gobierno ha ido sacando otros anuncios. Anuncios no. El gobierno ha radicado mociones en el tribunal también reconociendo que la deuda del sistema de retiro es ilegal. Que la deuda de la autoridad de edificios públicos es ilegal. Y nada de eso se lo quieren decir. Digo, no sé cuánto de eso es que no sepan, que no entiendan lo que está sucediendo en el tribunal. ¿Y cuánto es que que a propósito no dicen? Exacto. Pero al menos en el tribunal, la representación jurídica del gobierno de Puerto Rico está aceptando, reconociendo que un fracatán de deuda es ilegal. Entre COFINA nada más son 17 mil millones en principal. Si le suman los intereses, estamos hablando de más de 57 mil millones de dólares en deuda ilegal. Sistemas de retiro, 3 mil millones en principal. Edificios públicos son como 2 mil millones más. Y a eso se le suman los 6 mil millones que decidieron reconocer la semana pasada de obligación general. Ok, vamos poquito a poco a darle dirección a esto. ¿Qué fue lo que pasó en la vista? Rapidito. Y más importante aún, ¿cuándo vamos a saber si la jueza Laura Taylor Swain validó el acuerdo de COFINA particularmente? Y después vamos con las demás cosas. El 16 de enero fue la culminación de un proceso formal de certificar, confirmar, aprobar lo que se le conoce como un plan de ajuste de deuda. El plan de ajuste es el ticket de salida del proceso de quiebra. El gobierno, en verano, cuando llega al acuerdo que llega con los bonistas de COFINA, lo que decide hacer es, mira, me voy con los bonistas para negociar y ponerle fin a COFINA, y empieza un proceso en agosto para la aprobación de lo que se convertirá en el recorte a la deuda de COFINA. En octubre, ellos presentan el plan completo al tribunal y la jueza le tienen que decir a la jueza, aquí está toda la información que necesita saber cualquier bonista sobre el acuerdo para que voten a favor o en contra. En octubre, la jueza dice, estoy de acuerdo que eso contiene toda la información necesaria, que comience la votación. Desde octubre hasta el 8 de enero estuvo corriendo la votación a favor o en contra del recorte negociado entre gobierno y bonistas de COFINA.
El 8, la Junta anuncia, antes de que cerrara el proceso de votación, la Junta anuncia victoria, que consiguieron los votos que necesitaban de los bonistas para aprobar el plan. Y entonces el 16, el 16 de enero tenían que ir a donde la jueza a decirle, ahora no somos solamente nosotros, sino también los bonistas dicen que este es el plan indicado, ya lo llevamos a votación. Díganos, jueza, si este plan de ajuste le parece que cumple con una lista de criterios incluidos en COFINA y en el Código de Quiebra para darle luz verde al recorte de COFINA. Eso es lo que eso es lo que está bajo evaluación ahora actualmente. En Correcto. el momento es que estamos grabando, que a lo mejor cuando usted lo esté escuchando, quién sabe si hay una determinación. Cambia la noticia. Pero sí. hasta este momento no se ha tomado, correcto. Hasta el momento no se ha tomado esa decisión. ¿Hay algún timeline, no? O es o la jueza como si La casi jueza, siempre decide hasta... La jueza decide su timeline. Sí, normalmente los jueces se toman su tiempito y a veces tienen sus términos, pero de ordinario no les gusta que tú les digas más o menos lo que tienen que hacer. Así que... Ajá. O sea que todavía no estamos a espera a ver cuál es la determinación de la jueza. Sí, la jueza le dio cierto tiempo. Ella, luego de las vistas del 16, vamos, que no hemos entrado a qué fue lo que sucedió el día propiamente del 16. Hablamos de qué es lo que estaba procesalmente sobre la mesa. Ajá. Pero al cabo de esa vista, la jueza lo que hizo fue, en vez de... Esto es típico en un proceso judicial. Ella dice, me reservo el derecho a fallar por escrito, a emitir mi decisión por escrito. Y antes de hacer eso, se vira donde la Junta de Control Fiscal y a los abogados de ellos y les dice, para yo poder tomar esta decisión, yo quisiera no tener que reescribir la Constitución de Puerto Rico. En otras palabras, diciéndole, el acuerdo que tengo de frente todavía sigue siendo un acuerdo que va en contra de la Constitución de Puerto Rico. Dame las balas que yo necesito para yo aprobarte un plan donde no me tengas a mí por orden judicial federal cambiándole la Constitución de Puerto Rico a Puerto Rico. Y le dio hasta hoy para someter esos comentarios, para someter esas balas. A la Junta. A la Junta le dio hasta hoy. Ajá. Para que entregara a la jueza, ¿verdad? Cuál es el lenguaje que ella necesita incluir en su orden, en su decisión, para que no viole la Constitución de Puerto Rico la decisión de la jueza. Miren qué cosa más ridícula. O sea, vivimos en un país, un pedazo de tierra, llámale como usted quiera, donde una jueza federal tiene la autoridad, yo creo que incuestionable en términos formales, jurídicos, en virtud de esta ley, de apagar el documento más importante que se supone que rija nuestras vidas, que es la Constitución, y lo que le está diciendo, mira, dame la forma para no tener que hacerlo. No está diciendo, yo no puedo hacer eso. No está diciendo cosas que podría... Todo está diciendo todo lo contrario. Y es que es absurdo. Es que cuando tú te reservas el derecho... O sea, qué ilusión de democracia, qué cosa más absurda, pero no deja de... No sé, me choca. Es que escucharlo así es como que, mira, dime, tú sabes, para que parezca que... en virtud de una ley federal, pero es que eso es lo que está sucediendo. Todo el proceso que hay ahí es precisamente un reflejo de que esa Constitución, o sea, fue virtualmente apagada con la mera aprobación de promesa. Y así lo ha dejado ella clarísimo en las decisiones que ha emitido cuando le han pedido que opine sobre la validez constitucional de promesa. Ella lo ha dejado meridianamente claro. El Congreso de los Estados Unidos es la legislatura de Puerto Rico. Para todo efecto jurídico. Y creo y qué bueno que por lo menos uno pensaría que jurídicamente al menos ya eso es un escollo, una controversia sobrepasada. Cosa que no me atrevo a decir así tan tajantemente porque estoy seguro que habría políticos particularmente populares, pero gente que todavía argumentaría lo contrario. Pero por el amor de Dios, ya mucha gente da por sentada esa realidad jurídica que es la que nosotros estamos tratando de cambiar. Mi hermano, hubo una delegación de políticos populares que se fueron para Boston el día que se fue a apelar la decisión de la jueza diciendo eso. Sí. Bueno, pero yo hubiera esperado... una paliza, pero aún así, es que vivimos un mundo extraño. Porque yo hubiera pensado que el Partido Popular, al día siguiente de la aprobación de promesa, o antes con una, tú sabes, lo que sea, una sentencia declaratoria o lo que fuera, demanda inconstitucional, esto viola el pacto. Oye, ¿qué pasó? Tú llevas 60 años roncando. Put your money where your mouth is. Ve allí, del día 1. Pero eso no pasó. Y hay ataques de distintas... Tampoco yo... critico a los que, qué sé yo, sea una unión o lo que sea, van a un tribunal y levantan los argumentos legales que tiene la situación, que no es lo que estamos discutiendo. Pero, ¿verdad? Ya sea convenga o no a la independencia a la hora de bregar con tu caso, o sea, eso es otro factor, eso es más complicado.
Pero nada, eso no sucedió tal cual. Sencillamente de repente dijeron, sí, qué diablo. Aparentemente somos territorio. Y según lo que sucedió ese 16 de enero allá en el Tribunal Supremo, ¿qué esperamos que sea la decisión? Tribunal Federal. El Tribunal Federal, Sí. claro, perdóname. ¿Cuál, según lo que sucedió allí, cuál esperamos que sea la decisión de la jueza? Pues mira, en el 16 de enero le dimos varias sorpresas a la jueza. Yo creo que genuinamente, después de casi 2 años de estar haciendo estas vistas judiciales en Puerto Rico y en Nueva York, sin mayores problemas, sin mayores interrupciones, nunca habían visto una manifestación que interrumpiera los procesos normales, las funciones y operaciones regulares del tribunal, como lo que vieron el 16 de enero. Yo creo que ella misma, yo creo que lo mencionó en Y algún momento en la vista, ¿no? Correcto. Ante un señalamiento de uno de los abogados en el tribunal, el abogado del SEIU, que le dice, jueza, me parece que la movilización que hemos visto a las afueras de este tribunal merece reconocimiento de este tribunal, y la jueza tomó conocimiento jurídico de que en efecto había un mar de gente afuera, y también tomó conocimiento y esto ha sido parte de, ¿verdad?, campañas que se han ido construyendo desde el Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda y trabajo de la diáspora conjuntamente. Tomó conocimiento judicial de las más de 25,000 que se le tuvo que corregir en el tribunal. Le dijeron, juez, a partir de esta mañana son 30,000. 30,000 comunicaciones que se le han enviado a ella por correo electrónico, por peticiones que se han hecho de ciudadanos Chévere, hermano, qué bueno, porque siempre somos duros con nosotros mismos. Yo en ocasiones, todo el mundo, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que no hacemos esto, que no hacemos lo otro. Pues está bien, a lo mejor las cosas no están en fuego, o no están... pero ciertamente yo creo que menospreciar o invisibilizar la gestión que sí hacen unos grupos, que hacemos unos grupos, pues yo creo que está mal también. Hay que reconocer y curiosamente a veces la gente que más exige, más critica, ¿y por qué no hacen tal cosa? Es la gente que a la que tú lo hagas te van a criticar. Qué lindo, ¿verdad? Tú quieres bala, tú quieres fuego, pero... Y que los invitas y no llegan. Seguro. También. Los invitas y no llegan. Así que nada. Pues, hermano, ¿Qué es lo próximo? ¿Qué viene después de Cofina? Pues, después de Cofina vienen 4 más como Cofina. Como te había mencionado al principio, sí, fueron 5 los casos que se radicaron por título 3. Y Cofina es solamente el primero de los 5 que se llega hasta este punto. ¿Qué sucede si la jueza dice que Cofina que el acuerdo de Cofina que le trajeron a ella no sirve? Ajá. Pues hay que volver a la mesa de negociación con toda la gente involucrada en el acuerdo de Cofina y también todavía resolver los otros 4 casos que quedan. Para los otros 4 casos que quedan... Y si se ratifica, aquí se acaba la discusión con Cofina hasta el momento. No, hasta el momento no, permanentemente. Permanentemente. Porque el acuerdo que se firma de Cofina convierte a Cofina en una entidad privada, no forma parte del gobierno, y la legislatura de Puerto Rico, ahí no estoy hablando de los Federicos, esto no es excusa para ninguno de los políticos de aquí haber aprobado esa legislación. Claro que sí. Se aprueba un lenguaje en la ley habilitadora de este acuerdo en octubre, diciendo: nos comprometemos, el pueblo de Puerto Rico, a nunca jamás volver a retar la legalidad de Cofina. Así que, mientras Cofina exista, nosotros, y si se aprueba este plan, nunca más vamos a volver a poder tocar Cofina. Porque va a ser un fideicomiso privado que no se considera parte del gobierno de Puerto Rico y por ende no sería elegible, no cualificaría para título 3 en el futuro. Si título 3 todavía existe en el futuro. Sí, mano, sujeto a todo lo que pueda pasar. O sea, ¿quién De sabe qué aquella. va a pasar de aquí a 10 años con promesa, con la Junta? O qué capacidad tenga por supuesto, una legislatura de vincular a otra futura. Pero si la privatizas de cierta forma, pues sí, ¿verdad? De cierta manera la sacas de alguna manera de las garras inmediatas del gobierno. Pero nada, por eso es importante estos asuntos de los que estamos hablando. Y les quería traer, porque me hiciste la pregunta, ¿qué más pasa? Les quería compartir unas expresiones que fueron citadas de nuestro ilustre gobernador. Esto fue en una conferencia de prensa o creo que fue en la cumbre de seguridad que se tiró. Ajá. En estos días. Le preguntan al gobernador sobre el acuerdo de Cofina. Y le preguntan qué cree sobre las peticiones de la jueza Swain a la Junta de Control Fiscal en cuanto a la validez constitucional del acuerdo de Cofina que le están trayendo. La respuesta de Rosselló fue:
que lo más importante es la resolución más pronta posible de todo esto. En pocas palabras, es lo que está diciendo es, me importa un bledo si seguimos violando la Constitución, me importa un bledo si seguimos emitiendo deuda ilegal, me importa un bledo el dolor que esto pueda causar hasta que se apague la deuda. Es lo que está diciendo es que lo importante es que esto se haga rápido. Y sobre eso les quería hablar, porque parte de lo que está guiando la discusión y el ritmo de trabajo en el tribunal es la prisa. ¿Por qué hay prisa? Porque el 31 de julio del 2019... vencen los términos de la Junta de Control Fiscal que se nombró en el 2016. Los términos, según promesa, son de 3 años. Esta Junta fue nombrada en agosto de 2016. Tienen hasta el 31 de julio de 2019. Y entra el 1 de agosto en funciones la Junta que nombre el presidente Trump. Eso tiene a la jueza, a los abogados de la Junta, a los abogados del gobierno, a los abogados de los bonistas. Hasta los janitors del tribunal. Está todo el mundo... Están ajorados. Todo el mundo está mascotas sí, sí. Nadie sabe qué esperar de eso. Así que ante la incertidumbre, lo que quieren es ver qué es lo más rápido que se puede lograr en negociaciones. Y para llegar a una negociación, tú tienes que llegar a un acuerdo con alguno de los acreedores que se va a ver afectado. El primero que llegue a la mesa diciendo, córtame tanto. Y esas conversaciones con quien el gobierno las tiene más rápidamente y más fácilmente es con los bonistas, particularmente con los bonistas buitres, porque ellos entraron a comprar esta deuda a precios de pescado bombao. Alguien que entró a comprar deuda del gobierno general a 25 chavos, tú decirle, necesito que te recortes 75%, filete. Trato hecho. Ok. Ahora, vete a donde un pensionado. Vete a donde un trabajador público, un pensionado que se está ganando 1,000 pesos al mes, los afortunados. La mayoría de los que están todavía por las leyes antiguas están a 500 pesos el mes. Vete a donde un trabajador público que se esté ganando 18,000 pesos al año con un salario por convenio colectivo. A esa gente dile, recórtate 25% de tu salario. Les estás diciendo a ellos, múdate de tu casa, vete por un caserío. Olvídate de tener una nevera, de tener estas cosas funcionando a la vez. Desconéctate de la Autoridad de Energía Eléctrica, esencialmente. Les estás diciendo, saca a tus hijos de la escuela, deja de pagar por la universidad, deja de pagar tu plan médico. Les estás diciendo, vete, porque aquí no te quiero. Esa conversación es súper desigual. La relación de poder, entrar en esa negociación con la Junta, súper desigual. Así que lo que estamos anticipando que va a suceder de aquí a julio, por la prisa de querer negociar con esta junta, porque es el malo conocido, no el peor por conocer. Ellos están dispuestos a dar el culo. Y en ese caso el culo somos nosotros. Exacto. El culo somos nosotros. Es una manera bonita de ponerlo, elocuente. Entonces, mano, ahora mismo, ¿qué acuerdo? ¿Cuál sería el próximo? Luego vamos a suponer superado Cofina, para bien o para mal. Gobierno central. Los GIOs. La deuda de obligación general. Que es así. ¿Y qué partida, aparte de Cofina, cuán grande es esa partida en la totalidad de la deuda? O sea, Cofina es la más... Cofina, ¿cuál es el orden? Cofina es la más grande. Bueno, vamos a separar... vamos a entrar a cualificar deuda. Está la deuda de bonos. Y está deuda de pensiones. Y está deuda a suplidores. Y áreas misceláneas. En la deuda, la más grande es las pensiones. A los pensionados de este país se les deben 50,000 millones de dólares. Y el gobierno no sabe de dónde rayos los va a sacar. Después de la deuda de pensiones está la deuda de bonos. Dentro de la deuda de bonos, que esa es la que tradicionalmente se habla como de 72,000 millones de pesos. Eso que desde hace unos años ya, desde hace por lo menos 3 años se habla de esa cifra. Sí. Creo yo, estoy aquí desde mi recuerdo. Sí. Nada, que ha ido bajando porque como nadie nos da prestado, la deuda no puede subir. No nos dan prestado desde el 2014. Así que lo que ha sucedido desde el 2014 al 2017 es que lo han ido pagando y va bajando la cantidad. Pero prestarle a Puerto Rico hay que tener una convicción patriótica bien cabrona. Patriotismo, yo no creo que patriotismo es la manera de definirlo. O coger una... Sí, tienes una licencia de usurero, es lo que... Sí. Es bueno, que somos los dos. Un riesgo, bueno, pues toma. Y estas son las consecuencias del incumplimiento. Cofina, en cuanto a principal, vamos a mirar principal nada más y no complicar las cosas con los intereses. Cofina es la más grande con 17,000 millones. Después de Cofina va obligación general, que es 13,000 millones de dólares.
Después de obligación general va energía eléctrica, que es 9.000 millones de dólares. Y así podemos seguir. Carreteras es 4.000 millones de dólares. Sistemas de retiro en bonos. Sistemas de retiro, 3.000 millones de dólares. Y la medida en que se vaya llegando a acuerdos en cada una de estas grandes renglones, los que quedan, o sea, están en peor posición de negociación. Eso es correcto decirlo, ¿verdad? Absolutamente. Dado que ya, bueno, pues si ya se repartió esta parte del bizcocho, lo que queda, si esta gente se quedó con una partida muy grande del bizcocho y entonces todavía quedamos X número de players, por llamarle de alguna forma, para repartirnos este cantito, pues probablemente yo voy a salir trasquilado de alguna forma. Me voy a quedar sin comer. Si todo el mundo se repartió los jamones y los perniles, a ti te va a tocar la gandinga. Oye, está suelto. La candinga. Voy a ver la candinga que... Bueno, pues nítido. ¿Y algo más? ¿O vamos ya con el... A ver qué hacemos con... futuro. Sí, ¿Qué es lo próximo? ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuál es la estrategia para combatir y resistir todo esto que está pasando? Pues mira, una cosa muy curiosa que hemos aprendido, no del proceso nuestro, hemos aprendido de procesos de otras naciones y de otras jurisdicciones en Estados Unidos. El proceso de quiebra es un proceso de negociación política primero. Tú tienes que evaluar no solamente el riesgo financiero, sino que dentro de tu riesgo financiero tú tienes que entrar a contabilizar el riesgo político de las decisiones que se toman, particularmente cuando estás reestructurando deuda de gobiernos. En una quiebra donde las personas involucradas solamente apuesten a la estrategia legal, a lo que sucede dentro de un tribunal, eso va a favorecer el 100% de los casos a los bonistas, a los acreedores que son extranjeros. ¿Y qué es lo que está sucediendo aquí? Y eso es lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque a pesar de que ha habido unos intentos relativamente aislados de montar presión fuera del tribunal, en realidad lo que sucedió el 16 de enero fue la más grande que se había hecho frente al tribunal en presencia de las personas que están participando de ese proceso. El resto de la protesta que se ha dado en Puerto Rico en contra de este proceso se llama un pasaje de JetBlue, un pasaje de Delta a la tierra de nunca jamás. Para eso, un pequeño paréntesis, un poco chistoso me resultaba a veces cada vez que entraba alguien al tribunal y todo el mundo ¡ah! ¡Buitre! ¡Entregar lo que sea! Mira, a lo mejor había abogados ahí de gente buena. Los había. Mira, el que tenga gabán, corbata, no quiere decir necesariamente que es un puerco, una puerca, porque eso sí me daba risa. ¡Bum! Que sí, como el... Pero eso que le caiga al que le caiga. No, que le caiga, pero... También se tienen que asumir ellos del pueblo. Sí. Hubo uno de ellos que lo que hizo fue cuando le tocó cruzar la línea de piquete, lo que hizo fue empezar a consignar para que supieran que él era de los nuestros. Sí, como ya. Empezó a consignar. Con pañuelo blanco. Sí, como cuando hay una protesta y nosotros salimos de la oficina en el CAPI a protestar ahí. O nos quitamos el taco, la salida de papi, pip. A ver, pip, no me confunda porque... Ghetto pass, el ghetto pass. Sí. Esa es la que hay. Sí. Pues lo que hemos aprendido es que se tiene que ir acompañando de una protesta presencial de que represente un riesgo serio al análisis financiero, al análisis político que se está dando dentro del tribunal, dentro de las conversaciones, y convertirnos nosotros en los jugadores y en las personas con quien se tienen que sentar a negociar. Esa es la estrategia. Es flip the script. Ahora nosotros vamos a ser los que vamos a desestabilizar esta pendeja. Ustedes no van a seguir... No es posible desestabilizarnos más de lo que lo han hecho. Y que somos una mayoría, que eso se nos olvida contra cada rato. Oye, y si con números que en realidad no son representativos de una mayoría, pero definitivamente representa una mayoría absoluta de lo que se está movilizando en la calle, números como 25,000 o 30,000 emails, son fáciles para nosotros poder organizar esas cantidades, esos números y amplificarlos. Números como... qué sé yo, 2,000 o 3,000 personas que tuvimos manifestándose frente al tribunal la semana pasada, podemos amplificar eso. Nosotros hemos sabido organizar y convocar manifestaciones de más de 70,000 personas en los últimos 3 años. Sí. Si nos vamos más para atrás, desde el 2009 hemos sabido convocar manifestaciones de más de 100,000 personas. Tener números, tener presencia física, que para estas personas que lo que hacen es ir de un escritorio al tribunal, al avión, a un hotel, al escritorio, al tribunal, al avión, al hotel, de repente tener que pensar, diablo, tengo que pedir una escolta policíaca. Espérate, yo necesito entrar por la puerta de atrás, yo nunca he pasado por esta parte del tribunal. Empezar a cambiarles a ellos la realidad y es como cuando tú estás en un juego de baloncesto, estás en un juego de póker.
Tú le comes la mente al Sí, otro. hay que molestar, hay que le jodes incomodar. la cabeza. No van a poder concentrarse. Eventualmente van a empezar a cometer errores y lo sacan del proceso de negociación. Entramos nosotros. Hermano, totalmente de acuerdo. Yo creo que es importante, como tú lo describiste, de esta actividad y porque sí, o sea, en la medida en que no sientan ninguna presión, ¿verdad? Pues van a tomar decisiones cuyas repercusiones no necesariamente les van a impactar a ellos. A las personas que las están tomando no son las que se van a ver afectadas. Y se les va a facilitar mucho, igual que a cualquier político, que es muy fácil la toma de decisiones Sí, cuando porque no hay una presión popular. Claro, y mientras ves el problema distante, ¿verdad? Como algo que no te afecta a ti ni es tuyo, ni lo ves el problema de cerca, pues es más fácil tomar ese tipo de decisiones. Pero cuando ves gente y dices contra, hay mucha gente que la está pasando mal, hay gente que está molesta, hay gente que va a sufrir las consecuencias por un montón de años, pues yo creo que las decisiones sí pueden ser diferentes. Y nada, que la batalla la vamos a seguir dando. Yo creo que lo que pasó el 16 fue un buen ejemplo de lo que debe estar sucediendo en las próximas vistas y procesos que se estén dando en el Tribunal Federal. Y que, ¿verdad? y que Psicofina de alguna manera quizá no sé por qué, pero si uno pudiera decir que nos cogió un poco desprevenido, que este acuerdo fue como rápido, que los próximos no. Y que los podemos organizar mejor. Yo sé, y antes de despedir Armando, yo no voy a hablar por nosotros, pero yo como independentista también, es bien importante para mí remar con quienes puedan estar con nosotros, grupos en Estados Unidos, progresistas y en cualquier sitio, y personas que estén dispuestas a caminar en un mismo, ¿verdad? O a remar en una misma dirección para conseguir ciertos objetivos. Sí, ahora, yo no olvido, no puedo ni quiero desvincular de ninguna manera. Es que es imposible. Es imposible. La raíz o una de las principales razones por las cuales nosotros, en la estructura que nos rige, que ha viabilizado el que situaciones como estas ocurran. Y deuda hay en todas las jurisdicciones del mundo, libres o no, correcto, eso no es lo que estoy diciendo. Pero la imposición de una Junta de Control Fiscal, las condiciones legales que ataron la capacidad de Puerto Rico de reestructurar su deuda por su cuenta y de que nosotros entonces podamos, con el voto o de la forma que sea, ser responsables a las personas que tomen esas decisiones que uno pensaría que sería el gobierno nuestro, pues eso está íntimamente vinculado al estatus político de Puerto Rico y a la falta de poderes políticos que tenemos. Y si alguien no ve eso de izquierda a derecha, pues yo me cuestiono seriamente si estamos del mismo lado o no. Pero aquella persona que entienda, ¿verdad? Que pueda entender eso y que si no, por lo menos tenga la voluntad política de luchar por acabar con estos buitres, pues también caminamos hasta donde se pueda, juntos. Así que con eso creo que te queremos dar las gracias brutalmente por darnos esto. Qué bueno que empezó en el 1900 y no en la Edad Media. Porque... Sí. Yo tira para atrás, ok, 1800... Adriana, pues yo dije, esto se odió. No, pero nos diste una una clase magistral de economía, así que... Tremendo, gracias y espero que nos sigamos viendo. Definitivamente nos vamos a seguir viendo por ahí en la calle y qué bueno que estás trabajando con esto y qué bueno tenerte a ti también trabajando en organizaciones involucrado con esto en Estados Unidos. Hace falta gente como tú y gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Pues estamos, mi gente. Muchas gracias por estar con nosotros. Peace. Eso es todo por hoy. Esperamos que les haya gustado el programa. Recuerden suscribirse a Radio Independencia en su podcatcher favorito y YouTube y síganos en nuestras redes sociales para mantenerse al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Hasta la próxima.